vamos a dedicar estos minutos a hablar del deporte profesional, pero desde un punto de vista diferente, porque no vamos a hablar de los deportistas en sí, sino vamos a hablar de las personas que hacen posible que dichos deportistas profesionales puedan dar lo mejor de sí cuando están realizando su práctica deportiva. Me refiero sin duda alguna pues a los médicos deportivos. Y para hablar sobre cómo ha evolucionado durante las últimas décadas la medicina deportiva, cuál va a ser también el futuro, vamos a tener con nosotros al doctor Salustiano López Contreras, Salus, especialista en medicina deportiva y que lleva 26 años siendo el médico de la Cultural y Deportiva Leonesa. Bienvenido, Salus. Encantado de estar aquí. Estaba comentando 26 años como doctor de la Sí, Cultural y Deportiva Leonesa. Si no eres de los más antiguos, serás de los más veteranos. sí, no, de los más veteranos del club, por supuesto, sí, 26 años son muchos en un club deportivo, porque siempre hay cambios en todos los estamentos, ¿no? Pero bueno, las circunstancias me han llevado a que, a pesar de que ha habido cambios en la dirección del club, pues hemos seguido al pie del cañón. Vamos al inicio. ¿Cuándo decides o por qué decides dirigir tus pasos profesionales a la medicina deportiva? Bueno, yo cuando acabé la carrera lo presenté al MIR y lógicamente pues barajaba distintas posibilidades, entre otras barajaba la traumatología. Y bueno, por tema de no me llegaba la nota para la traumatología, tuve la oportunidad de hacer medicina deportiva y que me gustaba y hice la especialidad de medicina deportiva y así empecé. Casi 3 décadas sentado en el banquillo de la Cultural y Deportiva Leonesa. Si podemos preguntar a alguien o alguien nos puede contar cómo ha sido esa evolución desde finales de los 90 hasta la actualidad, de cómo ha evolucionado la medicina deportiva, eres tú sin duda. ¿Cómo ha sido esa evolución? Hombre, indudablemente la medicina deportiva está evolucionando mucho y que se están cambiando muchos conceptos nuevos, formas de trabajar diferentes en los clubes y por supuesto también en la cultural, pues también en donde he estado yo, pues claro, la situación del club también ha sido muy diferente. No tiene nada que ver en las épocas en las que descendimos por falta de liquidez y ahora pues el club está en una situación diferente y por lo tanto pues también hay más recursos, ¿no? A la hora de poder desarrollar las funciones que tenemos que hacer. Porque en definitiva lo que consiste es en poner todos los medios para que el jugador esté en las mejores condiciones posibles y pueda desarrollar su trabajo en el campo, ¿no? Y colaborar con el equipo, ¿no? Parece fácil decirlo así, pero claro, y cada vez más, cuanto más vamos subiendo la exigencia, vamos subiendo categorías, al final el médico también está un poco en el medio entre entrenador, los propios jugadores. No debe ser tan fácil, ¿no? Lidiar en el día a día con la presión añadida de los propios jugadores, del cuerpo técnico, no tiene que ser sencillo. Efectivamente, sí. Es el campo de la medicina deportiva en un equipo, en un club deportivo, en un equipo deportivo, pues obviamente es complicado. Complicado porque hay presión. Hay presión ya no de externa, ¿no? Que te exija el entrenador, sino la presión que tienes tú mismo de que quieres que el jugador esté cuanto antes a disposición, ¿no? del entrenador. Claro, eso es complicado porque muchas veces tienes que dejar la parte emocional que dentro del fútbol nosotros también los médicos tenemos esa parte emocional, ¿no? El ascenso que hemos vivido ahora, pues la vivimos todos pues, de una manera muy especial. Entonces, claro, ahí tienes que quitar la parte emocional y que quedarte con el objetivo y no dejarte llevar por querer tener al jugador antes de tiempo, ¿no? Porque eso muchas veces pues, te puede jugar una mala pasada y al final va en contra del rendimiento del jugador, ¿no? ¿Cómo es esa relación con los jugadores? Porque como tú dices, no tiene que ser fácil cuando tú a lo mejor pides paciencia para no acortar los plazos, pero llega un partido importante, llega un duelo que nadie se quiere perder. ¿Cómo es esa relación que se establece entre los deportistas profesionales y en este caso el médico del club? Bueno, ahí yo en las decisiones que yo tomo tengo que incluir también a todo el equipo de los servicios médicos, porque en el equipo de los servicios médicos de manera muy directa, quienes están más en el día a día con el jugador son los fisioterapeutas. Luego en el paso ese intermedio para incorporarle ya al grupo está el readaptador y todos somos importantes, porque al final todos tenemos capacidad de opinar, ¿no? Y en un momento determinado pues hay que tomar una decisión y la tomamos de manera conjunta
porque muchas veces es el readaptador el que está viendo en el campo, en su trabajo, si realmente el jugador está en condiciones de poder estar a disposición del entrenador, ¿no? Que esté al 100%, que es lo que quieren los entrenadores, ¿no? Que el jugador esté al 100% cuando se incorpora. Y ahí, pues en situaciones límite, pues al final hay que consensuar a veces, ¿no? En estos últimos partidos, pues había un jugador que ha jugado con una fractura en una mano muy reciente, que a lo mejor en otra época, pues a lo mejor hubiéramos sido más cautos y a lo mejor se hubiera perdido alguna jornada, ¿no? Y él a la siguiente jornada está a disposición del entrenador asumiendo ciertos riesgos, ¿no? Que en la población general, pues probablemente ese riesgo no lo asumiríamos. Sin embargo, es un profesional y de manera conjunta pues decidimos entre todos asumir cierto riesgo, ¿no? Comentabas diferentes perfiles que ahora conforman lo que es toda la parcela médica de un club profesional. Eso sí que ha evolucionado, ¿no? Me imagino los clubes ahora, cada vez, por ejemplo, el aspecto de psicología, hace a lo mejor 2, 3 décadas no se daba tanta importancia y ahora, por ejemplo, ya se empieza a contar los clubes, en este caso los clubes de fútbol, con especialistas en psicología también. Hombre, los equipos, sobre todo cuando más subes de categoría, obviamente cuando hay más medios, pues siempre se dispone de muchas especialidades. Esto desde la podología, la psicología, nutricionista. Es decir, hay muchas especialidades que hay que contar con ellas, porque todo lo que sea aportar, sobre todo desde un punto de vista especializado a la hora del rendimiento del jugador, pues tenemos mucho más que poder aportar, ¿no? Entonces, al final, en lo que consiste es en aglutinar todo eso. Ahí es lo difícil muchas veces, ¿no? El que todos estemos también de acuerdo en los pasos a seguir, ¿no? Porque al final es muy importante que vayamos todos de la mano, ¿no? A la hora de también, lo que comentábamos antes, a la hora de incorporar a un jugador, pues es muy importante que todos vayamos por el mismo camino y a la hora de poderle incorporar, ¿no? Me imagino que dependa del cuerpo técnico, del entrenador, al final la última palabra. Por mucho que un jugador pueda decir que sí que está disponible, al final la tiene el entrenador. Tú has compartido banquillo con todo tipo de entrenadores. Me imagino que haya los que prefieren tener a los 11 al 100% y luego en algún caso también que prefieren tener a uno aunque sea al 60%, ¿no? Hay también diferente manera como entrenador de afrontar esas decisiones. Sí, efectivamente, pues de los 26 años que hablábamos que llevo en el club, pues veintitantos entrenadores he conocido, porque ha habido época en temporadas que ha de haber dos entrenadores, ¿no? Otras a lo mejor que han permanecido más de una temporada. Y obviamente pues cada uno pues son perfiles diferentes. Los entrenadores que tienen cada uno su perfil y efectivamente hay entrenadores que no quieren saber nada de un jugador hasta que no está al 100% y se olvidan de él, y otros pues que están queriendo, pues que a lo mejor si no está al 100% prefieren que se incorpore, ¿no? Es muy importante conocer al entrenador y a los jugadores también es muy importante. Los jugadores, hay jugadores que con una lesión con la misma lesión o saliendo de la misma lesión, hay jugadores que son más retraídos a la hora de incorporarse a los entrenamientos, a la competición, y otros jugadores que son muy lanzados. Entonces hay que conocerles, porque a algunos hay que frenarles y a otros hay que trabajar el aspecto psicológico y hay que animarles otra vez a que no pasa nada y que puedan empezar otra vez a competir. Suelen ser sinceros, me explico, ante un partido crucial, ante un partido que nadie se quiere perder, el jugador puede saber que está un poco tocado. Pues es complicado y efectivamente ahí quien más, como decía antes, quien más conoce al jugador normalmente son los fisioterapeutas, al jugador lesionado, quiero decir que, bueno, y a todos, ¿no? Porque al final todos pasan por la camilla, ¿no? Entonces, todo pues es el que percibe y sabe un poco cómo está el jugador. Muchas veces tenemos que andar vivos en ese sentido, porque es verdad, hay jugadores pues, que en un momento determinado les interesa, hay muchos intereses, ¿eh? Desde cumplir partidos, que a lo mejor eso implica una renovación automática, muchas cosas. Entonces, en ese sentido es difícil, porque tenemos que, obviamente, siempre hacer caso a lo que nos dice el jugador, pero bueno, con cierta cautela a veces para que no nos dejemos llevar precisamente por la parte no profesional, ¿no? Comentabas ese aspecto emocional. ¿Cuánto afecta, por ejemplo, si pensamos una lesión de larga duración, de 6, 7, 8 meses? ¿Cuánto influye lo que es el aspecto meramente físico al emocional?
Bueno, pues depende un poco del jugador también. Como decía antes, cada jugador es diferente, pero hay una parte muy importante. Cuando hay lesiones de larga duración, la típica, la lesión del ligamento cruzado anterior, ¿no? Que es una lesión muy típica y muy frecuente en el fútbol, pues desde el principio hay que trabajar ese aspecto psicológico, ¿no? Hay que estar con el jugador, que el jugador se sienta respaldado, que se sienta apoyado y que vea que cumple plazos y que va cumpliendo plazos y que se van cumpliendo sus expectativas. Y sobre todo quitarle esa ansiedad, que eso es muy frecuente, esa ansiedad de querer estar, porque esa ansiedad, eso ocurre en todos los ámbitos de la medicina. La ansiedad como parte de la recuperación en el tratamiento de cualquier paciente, ya no estamos hablando de jugadores de fútbol, en cualquier paciente la parte de la ansiedad es una parte negativa en la recuperación de cualquier dolencia y por lo tanto eso hay que quitarla y en eso hay que trabajarlo de manera individual nosotros o a veces con la ayuda de un profesional Me de la psicología. imagino que cuando tienes que comunicar a un jugador después de las pruebas, aunque bueno, en esa primera exploración en el campo, en el vestuario, podéis tener una primera aproximación, por ejemplo, una de esas lesiones tan graves de rodilla, pero bueno, cuando después de hacer las pruebas diagnósticas se ve, ¿cómo es ese momento en el que tienes que decir a un jugador que se muere por estar todo el día de corto en el Claro. césped, que va a estar 6, 7, 8 meses luchando para intentar volver a estar en la misma posición donde estaba antes? Es complicado porque al final, de todos modos, cuando un jugador se lesiona, él ya intuye lo que puede haber, ¿eh? Porque ellos ya se conocen, Ujú. salvo que sea una persona muy joven, pero la mayoría se conocen perfectamente y saben cuándo lo que ha ocurrido puede ser grave. Claro, la primera valoración ya te hace sospechar normalmente lo que puede haber. Entonces ya de alguna manera le vas preparando un poco al anuncio que pueda venir cuando hagamos una prueba diagnóstica y se confirme la gravedad de la lesión, ¿no? Y como yo siempre les digo, que la recuperación empieza el mismo día que se lesiona uno. O sea, no es cuando le operamos ni cuando el mismo día que se lesiona uno es el día que empieza la recuperación y es lo que tienen que pensar, que todo lo que hagan a partir de ese día forma parte de la recuperación y para recuperarse cuanto antes. Hay lesiones, por ejemplo, en ese caso, conocemos a todos, hablando del fútbol, jugadores de primer nivel que tienen esas lesiones. Luego es verdad que les puede costar un poco más volver a ser quienes eran, pero que al final vuelven a conseguir los éxitos deportivos. Este tipo de lesiones, por ejemplo, cuando hablamos de la evolución de la medicina deportiva, esta lesión, por ejemplo, del ligamento cruzado, hace 30 años, hace 40 años, retiraba ya un futbolista Hombre, de la élite. hace 40 años, antes de que empezara a hacerse la artroscopia de manera muy estandarizada, efectivamente estoy hablando 40, 50 Ujú. años, se retiraban, yo diría que más del 50%, porque era una cirugía abierta y era muy complicado. Ahora, con las técnicas que han mejorado mucho, las técnicas de artroscopia y la técnica de la cirugía del cruzado, pues los tiempos se acortan. Sin embargo, hay algo paradójico, que hasta hace pocos años siempre hablábamos de 6 meses, que a partir de los Ujú. 6 meses estaban los jugadores, y precisamente era una presión que teníamos sobreañadida y los jugadores tenían esa presión que tenía que estar a los 6 meses. La experiencia ha demostrado que hay muchos jugadores que a los 6 meses no están, pero están a los 8. Entonces ahora se empieza a hablar más de 8 meses que de 6 meses. ¿Por qué? Precisamente para quitar esa presión, ¿no? Que no pasa nada. Es decir, si la recuperación es a los 8, es a los 8. Y que podemos un poco antes, pues hemos acortado tiempo. Perfecto. Pero se habla más de 8 meses precisamente por dar la seguridad, evitar recaídas y que el jugador también se incorpore en las mejores condiciones. La parte de la readaptación, que ahora es muy importantísima, que hace 26 años no existía, el papel del readaptador. El readaptador al final depende un poco de los clubes, es personas de preparador físico, incluso hay en algunos sitios que es gente con la doble titulación, preparador físico, fisioterapeuta, que hay Ajá. muchos profesionales que tienen ahora la doble titulación, con lo cual tienen una visión muy amplia de lo que es la readaptación. Y el papel ese es desde que, entre comillas, desde el punto de vista médico, le das el alta, Ujú. hasta que está a disposición del míster al 100%. Ese intervalo implica que a lo mejor participa en alguna tarea del entrenamiento, pero a lo mejor el 80 al 90% de las tareas no participa ese jugador. Y es el readaptador el que va pautando los pasos y las tareas a las que se va incorporando al entrenamiento. Y esa parte es importantísima, porque eso lo que nos evita es muchas recaídas.
Era lo que te iba a preguntar. Yo creo que el momento peor en una recuperación de larga duración es a lo mejor eso, que lo vemos en el tercer, cuarto mes, cuando se ve en los medios de comunicación de recaída, paso atrás del Claro. jugador. Eso tiene que ser, me imagino, que puede pasar, evidentemente, pero tiene que ser durísimo para el propio Sí, jugador. yo creo que para un jugador es mucho más duro una recaída que la primera lesión, ¿no? Porque al final ve que todo el trabajo que ha estado haciendo pues se va al traste, entonces ahí sí que hay que trabajar mucho con él. Por eso es muy importante la readaptación. En las lesiones musculares, Ujú. son relativamente frecuentes las recaídas, precisamente es una parte muy importante en la readaptación, es decir, que el jugador se incorpore no cuando ya desde el punto de vista ecográfico y que nosotros a la exploración veamos que el jugador está perfecto, sino que el jugador pueda desarrollar potencia, fuerza, velocidad, que esté en condiciones de poder desempeñar un partido. Porque luego hay una cosa, que cuando él se incorpora a la competición hay un factor de estrés sobreañadido, es decir, Ujú. que probablemente en los entrenamientos no lo tiene. Y eso es un factor que puede ser favorable a la hora de poder tener una recaída. Entonces es muy importante que el jugador esté en unas condiciones absolutas al 100%, ¿no? Comentabas, ¿es debido a la intensidad? Porque es muy habitual, un jugador después de una lesión muscular, por ejemplo, desde el club se notifica que está en perfectas condiciones, que ha realizado los entrenamientos con sus compañeros al mismo ritmo, pero luego resulta que sale al terreno de juego y a los 5 minutos se rompe. ¿Qué es la intensidad en sí? ¿En un entrenamiento es imposible llegar? Es difícil llegar a esa intensidad, pero es lo que el readaptador es lo que tiene que intentar conseguir. Que ese jugador en las tareas que él haga llegue al 100% de intensidad, que a veces es difícil porque no es fácil que un jugador en un entrenamiento juegue con la misma intensidad o haga una tarea con la misma intensidad que en una competición. Pero ahí es donde debemos intentarlo y precisamente yo creo que las recaídas están ahí, que se juega con mucha más intensidad y luego también con un estrés sobreañadido y el estrés pues al final sí que puede participar en que pueda haber una recaída, claro. Hablamos también de cómo es esa un poco la sinceridad o la relación entre jugadores, cuerpo técnico, doctores del club. Yo imagino que en ocasiones veréis a lo mejor a un jugador que insiste en querer quedarse en el partido, pero que tú estás viendo a nivel médico que es que Que no está. eso, el propio entrenador lo corta, o eres tú el que le dice al entrenador, o que va a agravar todavía incluso más la lesión. ¿Cómo es ese Vamos momento? a ver, la comunicación con el entrenador y el entrenador con los servicios médicos es fundamental y es imprescindible y es que como no haya una buena comunicación van a surgir problemas siempre. Entonces es importantísimo que haya confianza en lo que nosotros hacemos y que nosotros también tengamos una buena comunicación con el entrenador para que en un momento determinado, eso, pues al jugador hay que decirle, quieto, tú al banquillo, ¿no? Que es donde tienes que estar. Y el banquillo, y además el jugador lo va a aceptar, ¿eh? Porque el jugador es consciente, al final sabe que no puede, ¿no? Es que es verdad que a veces hay jugadores que son más echados para adelante y ellos quieren, ¿no? Pero bueno, luego siempre recapacitan y se dan cuenta que efectivamente pues lo más apropiado era parar y dejar de jugar en ese momento, ¿no? La medicina no son matemáticas, la medicina deportiva menos, pero hablábamos eso de los plazos, ¿no? Que yo creo que sí que ha sido una evolución la exigencia que os hacen al cuerpo médico de los clubes, fútbol o cualquier otra disciplina, de cuándo va a estar disponible, 15 días, 20 días. Luego es verdad que la prensa está pendiente de esos plazos. Si al final te alargas es porque se hizo una mala previsión. ¿Cómo se lleva eso desde un punto de vista profesional? Claro, tú no es lo mismo decir a un ciudadano que practica el deporte de manera amateur, decir, oye, vas a tener que estar parado un poco sin hacer mucha intensidad 2 meses y cuando llega a consulta le puedes decir, oye, vas a tener que estar otro mes, a cuando tienes que fijar un plazo. ¿Cómo lleváis esa presión los médicos deportivos? Porque será, me imagino, tanto del propio entrenador que te pregunte, oye, Salus, ¿cuándo voy a tener a este jugador? Claro. Es que todo empieza por hacer un diagnóstico definitivo. Entonces, que eso es muy importante, claro, que los servicios médicos de un club al final tengan acceso fácil a pruebas diagnósticas, que eso es Ujú. importantísimo, que por suerte aquí en León, pues sí tenemos una facilidad grande a acceder de manera Ujú. rápida a confirmar los diagnósticos, ¿no? Porque muchas veces el tratamiento no puede empezar hasta que no haya una confirmación del diagnóstico, ¿no? Entonces eso es importantísimo y eso ya hay presión, porque el Ujú. entrenador desde el minuto uno, desde que el jugador se sale del campo, ya quiere saber lo que tiene el jugador, ¿no? Y ahí ya empieza la presión.
Pero bueno, de cualquier manera, yo creo que estamos acostumbrados a ese tipo de presión y nosotros pues, lo que tenemos que hacer es llevar los pasos y ser conscientes de que bueno, pues todo lleva su proceso y sin demorar los pasos, pero hacerlo de manera pausada, ¿no? Entonces, una vez que tienes el diagnóstico, es empezar el tratamiento. Cuando tienes un diagnóstico definitivo, ya puedes hacer una aproximación de plazos. El riesgo que tenemos siempre es que los plazos no siempre se cumplen, porque es una realidad. No todos los jugadores, no todos los pacientes son iguales y sus lesiones responden con normalidad a los tratamientos. Y entonces, pues esa presión, sí, claro, si dices 3 semanas, pues a las 3 semanas y un día ya te están preguntando. O a las 2 semanas y 6 días ya te están diciendo, oye, no está el jugador ya. Entonces es complicado. Pero bueno, yo creo que eso, cuando llevas tiempo, ya sabes manejarlo, ¿no? No te tiene que suponer cierto estrés, sino simplemente, pues bueno, pues eso sí, poner todos los medios para que el jugador esté cuanto antes. Por suerte hoy la medicina también, cada vez tenemos más medios, temas de fisioterapia, de bueno, máquinas de rehabilitación, hay cada vez más medios que nos ayudan a acelerar la recuperación de las lesiones, los tratamientos con plaquetas, con los factores de crecimiento, con los PRP, es decir, hay un montón de tratamientos hoy día que nos ayudan a acelerar la recuperación de las lesiones. Si te tuvieras que quedar, hablas de estos nuevos tratamientos. Antes hablábamos de las pruebas de las artroscopias, no cirugía abierta de esas lesiones de rodilla. Hablas de la importancia de las pruebas diagnósticas, ya sea de resonancia, de TAC. Si te tuvieras que quedar de estas últimas décadas, ¿cuál crees que ha sido el avance que más os ha ayudado a los médicos deportivos tanto en hacer ese diagnóstico como luego aplicar el tratamiento correcto? ¿Cuál te quedarías? ¿O cuáles son los que crees tú lo más relevante que tú destacarías? Hombre, una cosa importante es la ecografía. La ecografía hace años era de difícil acceso, por lo menos dependíamos de los centros, de un centro ajeno. Ahora en un club que tenga pues, bueno, una solvencia más o menos, pues puede disponer, como te disponemos nosotros en la Cultural, de un ecógrafo de estos portátiles pequeños. Y entonces, claro, el diagnóstico es súper rápido y sobre todo que puedes hacer un seguimiento de la lesión, como hacemos con las lesiones musculares, pues haces una ecografía semanal o incluso menos de cara a ver cómo está evolucionando la lesión, ¿no? Y si tú ves que está evolucionando bien, pues te da cierta tranquilidad. Si ves que en un momento determinado, en una semana, la lesión no avanza, pues ya sabes que los plazos probablemente se amplíen. Entonces, la facilidad al acceso a ese tipo de diagnóstico pues yo creo que sí que no, yo creo que es un avance muy importante, ¿no? Y yo creo que hoy día también, una de las cosas también es que la formación de los fisioterapeutas, yo creo que cada vez es mejor, disponen ellos también de más medios, de más técnicas, y ha mejorado mucho las técnicas de rehabilitación de los jugadores, ¿no? Yo creo que de hace 25 años ahora ha cambiado radicalmente. En el tema de la prevención también se ha avanzado, es decir, ahora, por ejemplo, desde hace ya, quiero decir, años, se ve que todo influye, por ejemplo, cuando hablamos de las roturas musculares, la alimentación, las horas de descanso. En eso también se ha evolucionado en lo que es concienciar primero, porque me imagino que los deportistas, los futbolistas que tú conociste a finales de los 90, no tienen o no tenían la misma disciplina en todos los sentidos que un futbolista de hoy en día. Sobre todo no tenían la misma información que hoy Ujú. día la tienen. Los jugadores todos tienen la información, ¿no? En su momento, pues había que el que se preocupaba de informarse, pues lo tenía más fácil, pero el que no se preocupaba, pues no tenía información. Ahora, sin querer, todos tienen información, porque hoy día con el tema, con la tecnología, con el internet, con las redes sociales, tienes acceso a toda la información que quieras de todo tipo, ¿no? De recuperación, de preparación física, de nutrición, es decir, que puedes acceder a todo. Antes no, ha cambiado mucho en ese sentido, ¿no? Y luego, no sé qué te iba a decir. Son los jugadores, quiero decir, el perfil, sobre todo de la preparación, Sí, alimentación. ellos ahora, la mayoría de ellos, y yo diría que el Ujú. 100%, pero bueno, siempre hay jugadores que son mucho más estrictos y se cuidan mucho más y otros que se cuidan menos, eso es verdad. Pero la mayoría se cuidan, Y de hecho lo estás viendo, porque cada vez hay más jugadores de 35 o más años en el fútbol profesional, pues porque se cuidan, obviamente. Era lo que te iba Hace a unos preguntar, años. porque vale que puedes tener tu edad biológica, pero desde luego, por muchas cualidades que tengas, si desde el inicio de la trayectoria deportiva
no te cuidas, es imposible Claro. llegar. Pues recuerdo ahora a Cristiano Ronaldo, Messi, Modric. Es decir, esa gente, si no han tenido una disciplina, es Claro, es imposible. imposible, efectivamente. Efectivamente, es fundamental el que se cuiden en todos los aspectos. Es en el aspecto del descanso, en el aspecto de la nutrición, que eso es básico y fundamental, y la preparación física, es decir, en cualquier club profesional, una parte fundamental del entrenamiento diario es el trabajo preventivo que se hace antes del entrenamiento. El trabajo preventivo que se hace con el preparador físico, con el personal readaptador, etcétera, ¿no? Y es clave. Es decir, si tú haces un buen trabajo preventivo, las articulaciones, los músculos se van a recuperar mejor después del esfuerzo y con lo cual van a durar más años en mejores condiciones. Si tú no haces un buen trabajo preventivo, esos músculos, esas articulaciones se van a ir deteriorando mucho más precozmente. Y de hecho ocurre que muchos profesionales del deporte a edades a mediana edad pues están, hablando claro en términos coloquiales, están machacados, están desde el punto de vista físico pues muy deteriorados precisamente por todos los excesos físicos que han hecho, ¿eh? Y eso es por no haber hecho un buen trabajo. O es uno de los avances también del mundo profesional, del deporte profesional, que ahora el trabajo preventivo es clave, es importantísimo. Y se trabaja mucho. Y una de las cosas importantes que iba a comentar antes en nuestro campo, en los servicios médicos, siempre es que no haya lesiones. Para nosotros el objetivo es lesión cero. El objetivo es lesión cero. Es muy difícil. Ha habido temporadas que han sido mejores, otras temporadas un poco peores, pero el objetivo es cero. Cada vez que hay una lesión, siempre se analiza. Y se analiza el porqué. Que a veces puede haber una causa, puede haber causas múltiples, o a lo mejor no hay ninguna causa concreta específica, pero sí nos hace mantenernos alerta, porque si aparece otro tipo de lesión, la misma lesión, imaginámonos una lesión en un isquiotibial, ¿no? Y en la misma semana aparecen 3 jugadores con lesión isquiotibial, pues Algo se hombre, está haciendo. algo está influyendo, lo que sea, o el trabajo que hacemos nosotros, o que el campo no está bien, o la alimentación que coincide, alguna cosa, pero algo tiene que ser, ¿no? Porque las cosas, sí es cierto que en algunos casos pueden ser casualidad, pero cuando se acumulan determinadas lesiones, pues hombre, hay que ir pensando que pueden ser por factores que nosotros podemos controlar. Y esa es la clave, ¿eh? Cada vez que hay una lesión, tener controlado precisamente para prevenir. En el mundo del fútbol, sobre todo, ya desde hace 2 o 3 años hay una polémica, un tema, sobre todo hablando eso de la carga de partidos, el esfuerzo extremo a los que se someten a los futbolistas por esa carga de partidos. Vale que se ha mejorado en la prevención, en todo lo que es el cuerpo médico, pero nos estamos, y sobre todo pensando en el fútbol, las exigencias profesionales, comerciales, ¿estamos poniendo en riesgo el espectáculo, la salud de los jugadores con toda esa que no tienen... Un cuerpo de un futbolista puede en 3 días, cada 3 días estar jugando a máxima Claro, intensidad? pues eso es el tema, que yo creo que estamos llegando un poco probablemente al límite, ¿no? El límite al final nunca sabes dónde está, pero lo que sí estamos viendo es que en las categorías superiores que están jugando esos 2 partidos de competición, además a muy alta intensidad, pues al final no das tiempo a que recupere el organismo, porque un partido no es el ejercicio físico en sí, es todo el estrés y toda la tensión que supone el jugador. Yo siempre a los jugadores, todos les pasa, que la noche que juegan un partido, esa noche duermen muy mal, que parecía que podía ser al revés, ¿no? Bueno, pues esa noche es la que peor descansan. ¿Por qué? Por toda la subida de adrenalina, de las cosas, todas las catecolaminas, es decir, hay un subidón tal que luego no les deja descansar apropiadamente. Entonces, para que veamos un poco la situación en la que se encuentra un jugador, ¿no? Claro, si luego a las 72 horas tiene que estar jugando otro partido, cuando ya la primera noche no ha descansado bien, pues puedes pensar que probablemente no esté en unas condiciones óptimas para jugar. Y a lo mejor sí, pero eso va acumulándose, y si se acumula durante la temporada, pues claro, al final es cuando surgen las lesiones y surgen los problemas, ¿no? O el bajo rendimiento. Ahí es muy importante también, desde el punto de vista de los servicios médicos, es pues hacer analíticas periódicas, por lo menos a mitad de temporada, y ver, hay determinados parámetros que nos miden el sobreentrenamiento, y si ves que algún jugador tiene parámetros de sobreentrenamiento alterados, pues obviamente
hay que hablar con el preparador físico, con el entrenador. A este jugador hay que bajarle un poco y a lo mejor hay que darle descanso alguna jornada, ¿no? Me llamó la atención en una ocasión que entrevisté a Tony Nadal y me decía que Rafa Nadal llevaba jugando con dolor muchísimos años. Cada partido, cada torneo que llevaba jugando con dolor continuo y que sabía, si quería seguir su trayectoria deportiva, se tenía que acostumbrar a jugar con dolor. ¿En el fútbol pasa lo mismo o el umbral de dolor que se puede, quiero decir, que puedes aceptar por ser tan intenso, no debe un jugador, antes de aprender a jugar con dolor, debe dejar a otro compañero que salga? Bueno, yo creo que el jugador veterano, que ya Ujú. cuando tienen ciertos años, es excepcional que no tenga alguna dolencia que le arrastre en algún momento, que de alguna manera pues tenga cierto dolor o ciertas molestias que, bueno, pero lo más importante es que ese dolor no les limite y no les incapacite, ¿no? Porque si les limita, entonces es cuando a lo mejor no estamos haciendo bien las cosas. Y entonces lo que hay que trabajar es sobre esas lesiones durante la semana para que el jugador llegue en las mejores condiciones posibles el fin de semana, ¿no? En la predicción que comentabas tú de las lesiones, por ejemplo, ahora con el boom de la inteligencia artificial, se está empezando a aplicar en todo el ámbito de la medicina deportiva para con los parámetros que dices de analíticas, de esfuerzos, se pueda determinar, ojo, este jugador tiene un 60% de posibilidades de Hombre, lesionarse. no lo estamos aplicando, pero efectivamente es un campo a tener en cuenta que cada vez más, cuanto más herramientas tengamos para poder detectar las posibles complicaciones que podemos tener con un jugador, pues mucho mejor, ¿no? Y probablemente los tiros vayan por ahí, ¿no? Al final, sobre todo porque hay muchas estadísticas ahora de lesiones en los equipos, en las categorías, incluso en nuestra categoría, pues en los servicios médicos, en la asociación de médicos de equipos de fútbol, pues ha habido una recogida de datos de lesiones musculares para ver. Se ha hecho siempre un estudio, ahora va a ser todo mucho más fácil, ¿no? Yo creo que con la inteligencia artificial cada vez vamos a disponer de mayor información y más facilidad de detectar los problemas a tiempo, ¿no? Hemos hablado mucho de los protagonistas, de los futbolistas, pero ahora hablando de ti a nivel personal, ¿cómo se vive un partido de fútbol en el banquillo? Bueno, pues se vive ya en el vestuario, lógicamente, cuando llegas una hora y media antes del Ujú. partido, es lo que más o menos llegamos antes, cuando tenemos competición. Eh, Observas a los jugadores, porque muchas veces en observar a los jugadores ya ves un poco la tensión que puede haber Ujú. para ese partido. Eh, y bueno, pues los jugadores que necesitan algún tipo de tratamiento, que muchos necesitan tratamiento en camilla o preparación o vendaje, o a veces incluso hay jugadores que les ponemos tratamiento intramuscular Ujú. para de cara precisamente a evitar la molestia que puedan tener. Y luego, bueno, pues el banquillo se vive con intensidad, como el resto del banquillo al final, ¿no? Porque eso se contagia, ¿no? Esa tensión, ¿no? Se vive muy diferente que desde la grada, ¿no? Veo algún partido que he estado fuera en la grada y no he estado en el banquillo, pues es que no tiene nada que ver cómo lo vives. Ujú. Digo, partidos de la Sí. cultural, que no tiene nada que ver. Eh, entonces, pues bueno, se vive con mucha intensidad, depende también lo que nos juguemos, ¿no? Porque al final es diferente lo que te juegas al principio de temporada que el último partido que hemos tenido de la liga regular en la que hemos ascendido, ¿no? Que pues lógicamente cada minuto del partido pues lo vives con una intensidad muy grande y con muchos nervios y sobre todo también estando muy alerta, que no haya lesión, que si hay alguna lesión, intentar ser lo más rápido. Es una de las cosas también que tenemos que actuar, ¿no? Es decir, cuando un jugador se lesiona en el campo, tienes que tomar decisiones muy rápidas, decisiones en la atención y luego tomar la decisión de si sigue o no sigue, ¿eh? Parecido a cuando el árbitro tiene que quitar un penalti o un fuera de juego, ¿no? Pues no quizá con esa rapidez, pero sí, porque el entrenador está esperando a ver si no tiene que hacer un cambio y que salga otro, ¿no? Y luego porque si tú sacas a un jugador del campo, el equipo se está quedando con 10 y todo el rato que esté con 10, pues es un riesgo mayor de que las cosas vayan mal, ¿no? Entonces esa presión la tienes. La experiencia al final, bueno, pues también te hace que te lo tomes con tranquilidad profesional, ¿no? Con esa tranquilidad profesional que, bueno, pues que la decisión mejor tienes que tomar la decisión mejor, entonces tienes que analizar las cosas y a partir de ahí actuar, ¿no? Pero con prontitud, claro.
Hablabas de, en tus 26 años has visto 2 ascensos a segunda división de la Cultural. Hemos estado antes viendo fotos aquí de este último ascenso. ¿Son sin duda los 2 momentos más especiales de tu trayectoria deportiva como médico de la Cultural? Sí, yo creo que sí. Hombre, el ascenso... Ahí estás sí, ahí celebrando... estamos. Sí. Esa foto éramos los leoneses del club. Del club. De la plantilla. Estábamos ahí, Rodri como jugador. Han sido 2 momentos... sí, por ahí, la gran familia de la Cultural. Son momentos muy bonitos porque al final, vamos a llamarlo que es un premio, ¿no? al trabajo realizado, ¿no? Porque aunque obviamente no todos los años puedes ascender, pero ese sueño que tienes todos los años de poder estar arriba, de poder ascender, pues al final eso pues redunda en esa satisfacción de poder estar celebrando el ascenso. Lo que es la paradoja el primer ascenso, yo el pitido final del partido lo viví en la enfermería con Jorge Palazzi, el portero, sí, que recibió un golpe en la cabeza en los últimos minutos del partido y bueno, que fue un fuerte golpe. De hecho, estuvo 24 horas ingresado en San Francisco, en H San Francisco. Y lo viví con él solos, porque claro, el resto de la gente que estaba allí con nosotros, cuando el pitido salió corriendo al campo. Claro. Y ahí estuvimos los 2 solos celebrando, entre comillas, el pitido final del Qué diferente, partido, ¿no? A este Qué diferente a este ascenso. Que lo viví en el banquillo, claro, sí. De cualquier manera lo viví con mucha satisfacción, claro. No te puedes quedar solo con ese momento, ¿no? Pero digo que la parte nuestra de como responsable médico, bueno, pues que a veces te toca vivir situaciones diferentes, ¿no? En ese momento pues era con quien tenía que estar, con el jugador, no con el resto, obviamente. Bueno, Salus, pues muchísimas gracias por dejarnos ver un poco eso, las interioridades de lo que es la relación entre médico deportivo, cuerpo técnico, jugadores, conocer un poco eso, cómo es vuestro trabajo, cómo es la relación con los jugadores y cómo ha evolucionado tanto el deporte en sí, en este caso el fútbol, como vuestra disciplina. Darte las gracias, la enhorabuena, porque eres un caso atípico que haya un médico de un club, y todos lo sabemos, tantos años, porque sí es verdad que cuando hablamos de fútbol, cuando cambian entrenadores, en muchas ocasiones, al final, lo que hacen es, o cuando las cosas no van bien, o hay una serie de lesiones, a los primeros que cortan la cabeza, muchas sueles a los médicos. Quiere decir que las cosas las has estado haciendo bien y seguro que las vas a seguir haciendo así ahora en segunda división. Darte las gracias por estar con nosotros en Contraplano. Y lo dicho, a seguir cuidando de la salud de nuestros deportistas. Seguiremos en ello. Y a vosotros, daros las gracias por acompañarnos una vez más en Contraplano. Animaros, como siempre os decimos, a que nos sigáis en redes sociales para estar al tanto de toda la actualidad de Canal Saber.